Bueno, y en otros temas, en el recinto de Donceles, diputados del Partido de la Revolución Democrática del PRD se reunieron para hablar sobre su agenda legislativa. Esto es lo que ocurrió. El grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México presentó su agenda legislativa con la que buscará consolidar derechos que ya existen en la capital del país. El que será el próximo coordinador de ese grupo en el Congreso local, Jorge Gaviño, señaló que buscarán ser una oposición responsable que atienda temas urgentes como las modificaciones que requiere el actual sistema de justicia penal acusatorio. Haremos principal énfasis en lo que se refiere a la reforma del sistema penitenciario y del sistema de menores infractores. Es muy importante tocar estos temas. La sociedad nos está exigiendo que actuemos como legisladores y estamos ya trabajando con el grupo de expertos del PRD para tener iniciativas concretas en esta materia. Gaviño dijo que pese a ser minoría, van a hacer valer sus derechos como legisladores, ya que se trata de un debate entre pares. Agregó que la opción es convencer y no vencer a los legisladores de otros grupos políticos. Estamos en pláticas con todos los grupos parlamentarios. Hemos venido avanzando. El discurso que ha pronunciado la mayoría es en el sentido de respeto a todas las fuerzas políticas y que nos van a dar también lo que nosotros tenemos derecho, es decir, a tener una representación. Nosotros representamos muchísimos votos y estos votos que se representan los vamos a hacer nosotros con una representación digna. El coordinador del PRD aseveró que no van a aprobar leyes al vapor y se pronunció a favor de disminuir el gasto de los partidos en campañas políticas, porque también es uno de los temas que merecen especial atención. Se pronunció por implementar iniciativas que favorezcan la protección y los derechos de la mujer, así como de las niñas, niños y jóvenes para garantizar sus derechos fundamentales. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.